Este caso, que es bastante particular, que pide lo siguiente. Tenemos que demostrar que supongamos que nosotros tenemos una esfera que va a estar centrada en el 0, 0, 0, ¿no? Que va a ser de la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y después vamos a tener un cono que va a ser z al cuadrado es igual a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí? Básicamente, si ustedes lo ven, serían toda la familia de conos y esferas que salen del centro 0, 0, 0. Vamos que esta es una esfera común. Y el cono que también pasa por el centro. ¿Sí? O sea, esto es un ejemplo, porque esto es una familia de superficies. Depende cuánto valga el radio y depende cuánto valga A y B, va a valer justamente la amplitud del cono y la esfera. Pero ¿cuál es la idea acá? Tratar de demostrar que en la intersección, es decir, donde se junten las dos, van a ser ortogonales. Entonces, vamos a repasar los conceptos. Para hablar de ortogonalidad, nosotros tendríamos que comparar los planos tangentes a cada uno. ¿Sí? Entonces, supongamos, en el plano tangente de una superficie de nivel, si nosotros pensamos esto como superficie de nivel y no como funciones, porque de hecho eso es lo que son, fíjense que una esfera no se puede pensar como una función y menos un cono, ¿qué es lo que ocurre? La superficie, en este caso de nivel, un plano tangente a la misma, ¿sí? Básicamente se puede calcular con su vector gradiente. ¿Ok? Entonces, supongamos, nosotros, para repasar un poquito la teoría, si nosotros tenemos una función, en este caso de x y z, que es igual a una constante, estamos hablando de superficie de nivel para traducirlo al castellano, ¿sí? Entonces, el plano tangente a esa superficie, ¿sí? Ese dos puntos, porque no es la función, sino que es un valor de la función, un valor del dominio de esa función, ¿no? En un punto x0, ¿cómo va a ser? Va a ser, fíjense, la normal por x menos el punto es igual a 0. O sea, está la definición de un plano. Traducido con cada una de sus componentes, eso sería, ¿qué es la normal en este caso? Sería el gradiente de esa función f en ese punto. O sea, el gradiente actúa como la normal, porque el gradiente es perpendicular a esa superficie de nivel, así como el gradiente en R2 es perpendicular a la curva de nivel, acá la analogía es que es perpendicular a la superficie de nivel. Por x menos x0 igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con esto sacaríamos los planos tangentes. Entonces, si nosotros tenemos que en la intersección son los dos perpendiculares, ¿sí? Para que sean perpendiculares, la esfera, el cono, lo que tiene que ocurrir es que sus planos tangentes también sean perpendiculares. Entonces, el plano tangente de la esfera en x sub 0 tiene que ser perpendicular al plano tangente al cono en ese punto, para seguir un poco la línea del razonamiento que estamos siguiendo. Entonces, si dos planos, nos supongamos que los tenemos dibujados acá, ¿no? Tenemos una normal acá, normal sub 1, y supongamos que tenemos un plano con normal sub 2. Si son perpendiculares, lo son también sus vectores normales. ¿Y qué ocurre cuando son dos vectores perpendiculares? Su producto punto es 0, su producto escalar es 0. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en ese caso, la traducción más literal de esto es que el gradiente, ¿sí?, de la función de la esfera en esos puntos por el gradiente de la función del cono, o sea, cada una va a tener su función, en esos puntos va a ser 0. O sea, esto es la fórmula a la cual tendríamos que llegar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular cada uno de las funciones en particular. Para tratar a esto como funciones, lo primero que tenemos que hacer es pasar todas las variables de un solo lado de la ecuación. Entonces vamos a tener para la esfera, por ejemplo, la función de la esfera, en este caso nos va a quedar como, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. La función del cono es lo mismo, pasamos todo a un solo lado. Entonces tenemos a por x al cuadrado más b por y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 0. Y a partir de acá sacamos los gradientes. Gradientes de la función de la esfera, que en este caso nos queda como 2x, 2y y 2z. Y gradiente
de la función del cono, que en este caso nos queda como 2a cuadrado por x, 2b cuadrado por y menos 2z. ¿Sí? Y lo que hay que hacer ahora es, como dijimos al principio, hacer el producto escalar entre ambas, ¿ok? Y chequear cuánto nos da en cada caso. Entonces vamos a tener que esto nos va a dar, fíjense, 2x, 2y, 2z por todo esto. Y esto justamente lo tenemos que forzar a que dé 0, porque es lo que nos interesa, ver en qué puntos son perpendiculares, ¿no? Entonces resolvemos, hacemos, digamos, la distributiva como corresponde. Y esto nos va a quedar como 4a cuadrado por x al cuadrado más 4 por b cuadrado por y cuadrado menos 4 por z al cuadrado es igual a 0. Si despejamos, fíjense, menos 4 por z al cuadrado es igual a menos 4 por a cuadrado por x al cuadrado menos 4 por b cuadrado por y cuadrado. Y si dividimos por menos 4, ¿qué es esta ecuación a la cual llegamos? Es la misma ecuación completa del cono sobre el cual partimos. Es el cono completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el punto en el cual nosotros estemos situados o que querramos analizar, todo punto de esta superficie va a ser perpendicular entre el cono y la esfera. Vamos a ver el caso 26 que dice lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos C, que es una curva que está definida como la intersección de estas dos superficies, es decir, de S1, que sería y igual a x al cuadrado, ¿no? Y la superficie 2, que es e a la x por z menos 1 menos xy más logaritmo natural de y por z es igual a 0. La idea acá es que si nosotros tenemos una recta L sub 0 que está definida como la recta tangente a esa curva en este punto, que es el 1, 1, 1, hay que hallar la distancia entre ese punto, ¿sí? O el punto entre que intersecta L sub 0 al plano, o sea, entre el punto este y el punto en donde intersecta esta recta con este plano. Básicamente sería esa la idea. Entonces, hay una serie de pasos que hay que seguir acá. La primera cuestión, lo más importante es encontrar primero cuál sería la fórmula de la recta tangente en ese sentido, ¿sí? Entonces, volvemos a tener el mismo tema de siempre. Nosotros tenemos una curva que está definida como una intersección de dos superficies. Tenemos tres variables. Entonces la idea acá, al igual que antes, si es una curva, es o solamente depende de una variable, porque su dimensión es una sola, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos tres, la idea es tratar de pensar esa curva, parametrizarla de forma tal que esa curva sea x, nuestra variable independiente, y que las otras dos dependan de la primera. Es decir, que sean dependientes y z de x. ¿Sí? O sea, es una forma que nosotros lo estamos evaluando. Entonces, la idea sería, porque aparte otra cosa, estas superficies, si nosotros las tratamos como funciones de x y z, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Correr todo hacia un solo lado. De hecho, pues fíjense que acá esto mismo ya se puede pensar como una función porque está todo despejado. Esta sería la función 2 si quieren. Y la función 1, pensarla como y menos x al cuadrado igual a 0 de este lado, por ejemplo, de este sentido. Entonces, vamos a proceder. ¿Sí? ¿Cuál sería la fórmula de la recta tangente por empezar? En este caso, la recta tangente a la curva C del punto o en el punto x0 que nos va a quedar como un escalar, supongamos que le llamamos k, por el vector, que en este caso sería c' más x sub 0. ¿Sí? En este caso, c', si c la vamos a definir de esta forma, en función de x y después de y de z, al encontrar c', derivamos todo respecto de x y nos va a quedar como 1, la primera componente, y sub' de x y luego z sub' de x. ¿Ok? Y luego, una vez que tenemos esto, para las dos ecuaciones lo que hay que hacer es despejar. Fíjense, vamos a anotar las dos ecuaciones en este lado, por ejemplo. Tenemos y menos x al cuadrado es igual a 0. Y después tenemos e a la xz menos 1 menos xy más logaritmo natural de zi o xz es igual a 0. Para llegar a este punto, lo que hay que hacer es derivar ambos lados de las ecuaciones respecto de x. Lo mismo de este lado, ¿sí? Acá también.
Y luego, una vez que tenemos las derivadas, reemplazarlas por el punto por el cual sabemos que pasa la función, que es el 1, 1, 1. Como esto es algo bastante mecánico, porque es calcular derivadas parciales, yo voy a poner el resultado. Si ustedes discrepan o algo, avisen por las dudas, pero para que ver cuánto nos va a quedar. Si hacen las cuentas derivando y luego despejando las derivadas parciales con el punto incluido en los valores de x y los valores de y y de z, les debería quedar y sub x, en este caso, que va a quedar como 2, y z sub x, que va a quedar como 0. ¿Sí? Ya les digo, hagan las cuentas, eso es lo que debería dar. Por lo tanto, la recta tangente a esta curva en este punto nos va a quedar como la constante k. Nos aclaremos también que k pertenece a los reales por las dudas. Y en este caso tenemos 1 para x, 2 para y, 0 para z, más el punto por el que pasa, que en este caso es el 1, 1, 1. Ya con esto tenemos la recta tangente que nos piden. Sin embargo, a nosotros nos piden la distancia entre el punto A y el punto donde esta recta intersecta este plano, que es el x más y igual a 8. Con lo cual lo que deberíamos hacer sería, como hacemos en álgebra, los problemas de intersección entre plano y recta. Vamos a buscar cuál sería el punto genérico que pertenezca a la recta, por ejemplo. En este caso es el punto que satisfaga esta ecuación completa. Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, k por 1 más 1, tendríamos k más 1, después tenemos 2k más 1 y después tenemos 1 directamente, y reemplazar esto con las variables, que cada una de estas es, por ejemplo, esta es x, esta es y y esta es z, reemplazarlos en este caso x más y es igual a 8 y despejar cuál es el k que corresponde. Fíjense, en este caso vamos a tener k más 1 más 2k más 1 es igual a 8. En este caso tenemos 3k, esto es 2, lo pasamos restando, nos va a quedar con 6, k nos va a quedar con 2. Con lo cual el punto en cuestión, con k igual a 2, va a transformarse en 2 más 1, 3, 4, 5, y en este caso sería 1. ¿Sí? El punto, si no estamos mal, sería el 3, 5, 1. Y luego lo que hay que hacer es, para calcular la distancia entre ese punto y el original, ¿no? Esta sería la distancia entre el 3, 5, 1 con el 1, 1, 1. Sí, esto es lo más simple, ¿no? Porque acá hay que hacer la norma de la resta entre cada uno de ellos. Y acá directamente hay que aplicar Pitágoras, es mucho más simple. Fíjense que en este caso nos va a quedar como 3 menos 1 al cuadrado, 5 menos 1 al cuadrado, más 1 menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto en general les debería quedar, si las cuentas no están mal hechas, como raíz de 20. ¿Sí? Y esa sería la distancia final del problema.